Bienvenidos a Guaseando. Hoy tenemos un invitado muy especial, el cual, bueno, lo he conocido recientemente por un taller que he pasado. Sin embargo, he visto algunos trabajos que tiene y son muy increíbles. Y bueno, antes de que continúe hablando, preferiría que él se presente. Iván, ¿te podrías presentar al del público? Gracias, Juglar, por la invitación. Bueno, claro que sí. Bueno, mi nombre es Iván Castro y soy director, guionista y productor de animación, además de que me dedico al diseño y al desarrollo de proyectos transmedia, ¿no? Bueno, como tú mismo lo decías, bueno, yo he incursionado en el mundo del audiovisual aproximadamente el año 1992, ¿no? Y bueno, y desde esa época voy trabajando bueno, tanto produciendo como formando gente, ¿no? Entre las cosas que destacan en esta trayectoria, he sido parte, ¿no? De la ASIFA, que es la Asociación Internacional del Cine y de Animación, ¿no? Entre el año 2005 y el año 2012. También el año 2008 he sido parte del proyecto Bolivia-Dinamarca, ¿no? Que tuvo como resultado la abuela Grillo. En esa ocasión yo me encargué de la coordinación académica, aparte de ser uno de los facilitadores del taller este, ¿no? Bueno, en gran parte de trayectoria le he dedicado a la formación tanto en cine como en animación en diferentes instituciones educativas y culturales en distintas ciudades de Bolivia. No en cuanto a mi etapa como realizador, bueno, yo empecé haciendo algunos cortometrajes el año 1998, ¿no? Más o menos el 2018, bueno, entre el 2013 y el 2018, que ha sido un poco retomar esta actividad. En 2013 produje el primer el documental animado boliviano, y que junto con La Abuela Grillo son los dos cortos más representativos que tiene Bolivia en la actualidad. Los cortos animados me refiero. No, a partir del 2008 he empezado a trabajar en proyectos ya internacionales, he sido director de una serie, ¿no? De aprendizaje de Aymara para Chile, que se llama Aymara, ya, perdón, se me va mucho el título, Aymara Yatínica, si no lo estoy pronunciando mal, ¿no? También he hecho, bueno, he sido director de animación de la serie peruana Richari y de otros proyectos, series de animación acá en Bolivia, como fue, ¿no? A Jugar Amigos, que es un proyecto de un consorcio de ONGs, y un proyecto transmedia que se llama Travesuras, ¿no? También he participado en otras producciones en Argentina y Colombia. No, eso básicamente, ¿no? Y bueno, y en la actualidad, con el colectivo del que soy parte, estamos trabajando, no, bueno, dos proyectos. Uno de ellos es un nuevo documental animado acerca del origen del charango, y bueno, estamos desarrollando una coproducción para un largometraje animado que titula La cola de Antonio, ¿no? Entonces, bueno, aparte de ello, soy parte del colectivo latinoamericano El Laboratorio Animado, bueno, desde el año 2020 venimos realizando una serie de vivos, ¿no? Con animadores de toda Latinoamérica, que esparcidos por el mundo, no en los cuales vamos conversando con ellos y nos van compartiendo, ¿no? Todas sus experiencias, todo su trabajo y lo demás, ¿no? Y también en la actualidad soy representante nacional de la red de animadores bolivianos. Wow, es increíble todo lo que has hecho en todos estos años, ¿no? Y oye, creo que hablando un poquito más de la abuela Grillo, antes de empezar todo esto, ¿podrías contar cómo ha sido la producción? Porque creo que eso interesa bastante de
cómo se han organizado, cómo ha nacido la idea de la abuela Grillo en sí, porque creo que ha nacido de una leyenda que tenían, creo que era guaraní, ¿no? Es, en realidad O Uru, no me acuerdo. hay una historia oculta, ¿no? De la abuela Grillo que muy poca gente la conoce, ¿no? Resulta que yo el año 2002, cuando estaba haciendo un taller de animación, se presentó en Conacine, ¿no? Un colega boliviano que radicaba en Dinamarca, ¿no? Él había estudiado animación allá, ¿no? En la Animation Workshop y había sido alumno, ¿no? Se tuvo el prestigio de ser alumno de Richard Williams, para quienes no lo han escuchado, ¿no? Wow. No les resulta familiar el nombre. Richard Williams ha sido el director de animación de King y el Roger Rabbit, ¿no? Entonces, el nombre de este compañero, de este colega, es Josué Córdoba, ¿no? Nos conocimos el año 2002, como te comento, y él se quedaba sorprendido porque él pensaba que no se había hecho en Bolivia animación, ¿no? Entonces, cuando nos conocimos, empezamos a conversar y un poco entró en el contexto, ¿no? Entonces, él inicialmente tenía la idea, ¿no? De crear una escuela de animación acá en Bolivia. Estuvo muy poco tiempo, se fue, pero se fue con esta idea de ver cómo apoyar e impulsar la animación acá. ¿No? De esa manera, más o menos a finales del año 2007, ¿no? Me llegó una invitación del CONACINE precisamente, ¿no? Para tener una reunión con representantes de la Embajada de Dinamarca. Entonces ahí estuvimos presentes Reinaldo Lima y yo, y hablando con la agregada cultural de la Embajada de Dinamarca, nos plantearon este proyecto, ¿no? De esta intención que ellos tenían de traer un proyecto de formación acá en Bolivia, ¿no? Y si habían interés o una contraparte para, para que el proyecto se ejecute, ¿no? Entonces, evidentemente era algo que no podíamos desaprovechar y juntamente con Reinaldo nos ofrecimos ¿no? A ayudar, a colaborar en lo que se pueda para que este proyecto se ejecute, ¿no? Entonces, la agregada cultural nos indicó que, bueno, que estábamos, estoy hablando más o menos de octubre del 2007 y que hacia finales de noviembre llegó una de las directoras de la Animation Workshop, Hanne Pedersen, ¿no? Para hablarnos ya y concretar eso del proyecto, ¿no? Entonces, a ese proyecto se incluyó inicialmente Alfredo Bando de Nicovis, ¿no? Y eh, para crear la contraparte boliviana del proyecto. Entonces, a partir de ese momento empezamos a trabajar junto con Reinaldo, con Alfredo, en la ejecución de ese proyecto y se invitó y ahí se me fue el nombre, Pablo Torton, ¿no? Para que se incluya el equipo, ¿no? Entonces nos dividimos tareas muy claras y concretas, ¿no? Alfredo llevaría la parte más administrativa, Reinaldo se encargaría de toda la parte técnica, es decir, ¿no? Computadoras, equipos, todo ello. O sea, yo me iba a encargar de toda la parte académica, o sea, como coordinador académico, y Pablo Thornton se va a encargar ¿no? De todo lo que era contabilidad y todo eso, ¿no? Entonces, de esa manera empezamos a ver, ¿no? A mover de a poco los hilos de esto hasta que, bueno, no teníamos claro cuándo se ejecutaba el proyecto, pero resulta que de repente, ¿no? Nos sorprendieron con un mensaje en el que nos indicaban que en 2 semanas llegaban ya los facilitadores desde Dinamarca y que deberíamos convocar a la gente, ¿no? Entonces empezamos a enviar toda la información, ¿no? Sobre todo yo tenía una base de datos de la gente que había participado en algunos de mis talleres o conferencias, ¿no? Que había dado alrededor como decía, de varias ciudades de Bolivia. Entonces empecé a compartir por ahí, ¿no? Buscamos el apoyo de gremios, de asociaciones, ¿no? De cineastas para que también las compartan en sus redes. Entonces, de esa manera
logramos convocar a la gente. Evidentemente, una de las cosas es que no pudimos llegar a toda la gente que hubiésemos querido, no solamente a la gente que estaba más o menos involucrada en estas redes. Y bueno, cuando llegaron los dos facilitadores, Denis Chapón, ¿no? Que es francés, que no hablaba español en aquella época, y Israel Hernández, que recién había egresado de la Animation Workshop, ¿no? Él es mexicano, entonces que él venía un poco como intérprete y para ayudar en el proceso, ¿no? Entonces ambos eran bastante jovencitos, ¿no? Y bueno, con ellos se hizo la selección de los postulantes. Inicialmente se había planteado que sean 20 postulantes, y al final se optó o sea, por la cantidad, y un poco viendo las ganas que mucha gente mostraba, a 22 postulantes, ¿no? Entonces se inició ese proceso. La idea precisamente era llegar con un cortometraje para la Cumbre del Agua que se iba a llevar adelante en Dinamarca, ¿no? Y bueno, la gente de Micovis, que ya había hecho, ¿no? Que había recopilado una serie de leyendas, ¿no? Tenía esta leyenda de la abuela Grillo, y la planteó al proyecto, y de esa manera fue aceptado. Claro que se readecuó la leyenda para un poco contextualizarla y actualizarla a lo que se pretendía, ¿no? Y fue la base, ¿no? Para que el proyecto se lleve adelante, ¿no? Entonces, una vez que se llevó adelante un proceso inicial de formación de aproximadamente 2 meses, ¿no? En los que los 22 participantes fueron capacitándose, y posteriormente, de esos 22 participantes se seleccionó a 8 personas que fueron los becarios ya a Dinamarca para la producción del cortometraje. Wow. Y más o menos, o sea, en total, o sea, entre animadores, coloristas, sonidistas, ¿cuántos trabajaron en esta producción? Perdón, no pude entenderte, se me cortó la comunicación. Ay, ay. Eh, en total, o sea, ¿cuántas personas trabajaron en la producción entre los de sonido, los de edición, los de animación y sí, todito el equipo? Ya, no podría darte un número exacto, porque hubo gente que ingresó y salió. O sea, bueno, como te comento, estas 22 personas fueron quienes, podríamos decir, hicieron el desarrollo inicial del cortometraje, ¿no? Porque en ese proceso de formación, o sea, bueno, se definió el guión, se elaboró el storyboard, se diseñaron los personajes, los fondos. Entonces, de estos 22, 14 se quedaron en Bolivia y ya no continuaron con el proceso. Ocho fueron seleccionados allá en Dinamarca. También contaron con el apoyo de mucha gente que aportó, ¿no? En diferentes etapas, ¿no? En el compositing, en el coloreado, etcétera, ¿no? Entonces, exactamente no podría decirte. O sea, por ejemplo, lo que sí podría confirmarte es que la música fue hecha precisamente por Josué Córdoba con ay, se me fue el nombre, que soy malo para los nombres. Bueno, la música la hizo Josué Córdoba con Saúl Callejas, ¿no? ¿No? Saúl es un reconocido charanguista boliviano, ¿no? Y junto con Josué ya tenían muchos años de amistad, inclusive no habían formado varios conjuntos. Entonces, hasta que Josué emigró hacia Europa, ¿no? Entonces ellos compusieron toda la música. Se invitó a Luzmila del Carpio para que ponga las voces, ¿no? Entonces, solo el conjunto musical eran 6 personas, aparte de la voz de Luzmila del Carpio.
En el caso de la animación, como te digo, no, o sea, aparte de estos 22 chicos, por lo menos se han integrado, han debido integrarse al equipo unas 16 personas adicionales, ¿no? Sin tomar en cuenta ya otros aspectos más administrativos, ¿no? Cosas por el estilo. Y Pero sí, tienes... Perdón, perdón por cortarte, perdón. seguí. Pero sí, ¿qué se llama? Lo que puedo decirte es que la producción demoró, o sea, el proceso de animación demoró aproximadamente 8 meses y la postproducción casi 2 meses. ¿Y tienes un estimado más o menos de lo que se gastó en esto? El proyecto estaba financiado, ¿no? Por una ONG, una fundación. Ya no recuerdo el nombre de esta fundación, pero todo el proyecto tenía un presupuesto de $120,000, pero como te digo, eso incluía, ¿no? el, el proceso de formación inicial aquí en Bolivia, los 2 meses que se llevó adelante, ¿no? Que incluía, ¿no? Gastos de residencia o de estadía, residencia de los dos facilitadores acá en Bolivia, ¿no? Y más viaje ¿no? Y estadía y residencia de los 8 becarios bolivianos allá en Dinamarca. Ah, ya, ya, ya. Sin contar el marketing y todo eso. Sí, bueno, es que en realidad no hubo marketing, ¿no? Es como un proyecto cultural financiado por esta ONG y la cooperación danesa, entonces tenía esa particularidad, ¿no? Ah, ya, ya, ya entiendo. Wow, yo pensaba que había sido un poquito más difícil la producción, pero había sido un poquito más calmado. O sea, pensaba que había habido problemas de por medio, no sé, o sea, entre idiomas, que tal vez ciertas cosas han tenido un poquito de peleas, pero no, por lo que veo creo que el proyecto ha sido calmado en lo que cabe, ¿no? Es que en realidad, bueno, el proceso de formación acá en Bolivia ha sido todo en español, ¿no? Ujú. Pero ya se iba evaluando a los posibles becarios, ¿no? El nivel de inglés que tenían, ¿no? Entonces ya una vez allá en Dinamarca, o sea, todo era en inglés, ¿no? Ah, ya, ya entiendo. ¿No? ¿Viste? Entonces, Antes de seguir igual con esto, perdón que te corté. ¿Viste no, el cortometraje este que hicieron? No me acuerdo quién es. Creo que unos 8 bolivianos. Ese de Para Todos Santos. la verdad no. Ay, sí, yo vi hasta la mitad. O sea, la animación estaba bien. Creo que uno era diseñador gráfico, uno era animador y no me acuerdo los demás qué eran. Pero estaba la animación bien. O sea, en lo que cabe, no era tan fluida, hay que decirlo. Pero creo que en lo que cabe, el nivel de animación estaba muy bien. Pero creo que comparado con la abuela Grillo tuvo más amor, más tiempo de producción y más dedicación. Ah, sí, o sea, bueno, como te digo, ¿no? En realidad ya han sido 8 meses de producción, o sea, donde aparte de los becarios, evidentemente estaban con la guía de Denis, ¿no? Del director francés y de Israel, ¿no? Entonces, y bueno, y con la gente que ya les colaboraba, ¿no? Entonces, sí ha sido un proceso mucho más trabajado, ¿no? Y bueno, ellos estaban plenamente concentrados en la producción, ¿no? O sea, como todo estaba cubierto, entonces no había la necesidad de estar preocupándose por otros asuntos, ¿no? Para sobrevivir, como muchos cuando hacemos producciones independientes padecemos, ¿no? Mm, ¿Crees que haya una película, ya sea 3D o 2D, hecha en Bolivia, que pueda salir internacionalmente? O sea, de animación, Ah, obviamente. o sea, hay varios cortos bolivianos que han estado ganando premios afuera, ¿no? El último es un corto de Andy Garnica de Cochabamba, no recuerdo ahorita el nombre, que ganó el Festival Animandino, que es una producción, una animación experimental muy interesante,
¿no? Entonces, pero como te digo, hay varios cortometrajes bolivianos que están recorriendo ahí por el mundo y ganando, ¿no? Reconocimientos. Pero así ya una producción, y bueno, también Andy Garnica hace un par de años ganó el Festival Ajayu en la categoría series animadas, ¿no? Entonces, y, o sea, como todo es un proceso, ¿no? O sea, no lo descartas. Y es que depende de lo que tú me menciones como película boliviana, ¿no? O sea, y mira, todavía no hay un largometraje boliviano de animación, es bastante complejo, aunque sí, por lo menos en mi caso, nosotros estamos desarrollando un largometraje que en primeras etapas ha estado siendo seleccionado, ¿no? En el proyecto de MIFA, que está manejando la cooperación francesa conjuntamente con el Festival Annecy, ¿no? Es un proyecto de formación y se realizó acá en octubre un taller precisamente internacional sobre producción de animación donde estuvieron presentes cuatro facilitadores franceses, ¿no? Y donde se seleccionaron a seis personas, ¿no? Bueno, una de Bolivia y bueno, y el resto de países andinos, ¿no? Para llevar adelante ese proceso y bueno, y el proyecto que nosotros estamos manejando, ¿no? Tuvimos la suerte de que sea uno de los dos proyectos seleccionados por este proceso de formación para que sean trabajados, ¿no? Entonces, el proyecto todavía está en fase de desarrollo, ¿no? Evidentemente, y bueno, pues una vez que vayamos, sigamos avanzando en ello, nuestra tarea, nuestro objetivo es ver la manera, ¿no? De lograr una coproducción con distintos países, porque es evidente que en Bolivia no tenemos las condiciones, ¿no? Para encarar una producción de esa magnitud. Mm, Mira, yo tengo esperanza bastante de que algún día, o sea, salga un cortometraje boliviano, tipo Metegol, así a la taquilla internacional y que la rompa, así. Ya, o sea, bueno, Metegol, ¿me estás refiriendo a la serie o a la película? Porque, La película, bueno, ya, es que eso no es cortometraje, es largometraje, ¿no? por eso sí, un Eh, eh, largometraje, te dije. bueno, o te he entendido mal o te escuchaba mal. Sí. Bueno, ¿no? La idea que tenemos con el proyecto con el que te estoy comentando es precisamente eso, ¿no? Ir, poder, o sea, bueno, para serte honesto, ¿no? Ya son casi 20 años que vengo escuchando de distintos lugares, ¿no? Que este va a ser el primer largometraje animado, ¿no? Y esto, lo otro, entonces todo el tiempo hay alguien que se aventura a decir que va a ser el primer largometraje animado y que se llama y nunca sale nada, ¿no? Entonces se debe a diferentes factores, ¿no? Entonces, por eso, como te comento, entendiendo todos esos factores y sabiendo lo que implica, ¿no? Con las diferentes experiencias que se ha ido teniendo, es que estamos conscientes que un largometraje enteramente boliviano, por lo menos para lo que queremos hacer, es utópico. Por ello es que nuestra necesidad y nuestro interés, ¿no? de lograr una coproducción latinoamericana. O sea, el proyecto este ya lo hemos presentado, hay interés de gente de Colombia y de Perú. Estamos buscando algún aliado también en la Argentina para continuar desarrollando y el proyecto vaya tomando cada vez más cuerpo, ¿no? Es, Y sigue, sigue. es, ese es el objetivo, ¿no? Para llegar a producir, ¿no? Un largometraje animado que tenga por lo menos su base aquí en Bolivia, ¿no? Esperemos que sí, Iván, esperemos que vaya bien este proyecto. Bueno, empezando las preguntas, animación y Latinoamérica. ¿Es posible industrializar la animación latina?
A ver, am, se han dado varias situaciones, ¿no? Probablemente la pandemia ha sido una de las cosas que menos ha perjudicado al campo de la animación, más al contrario, ha posibilitado, ¿no? Que se abran nuevas formas, nuevas estrategias, se hagan más contactos, ¿no? En realidad la pandemia creo que no ha sido tan perniciosa para nosotros como para otras áreas, ¿no? Particularmente, bueno, ya hay países que de a poco han ido consolidando lo que se podría denominar una industria, ¿no? El caso de México, bueno, Argentina un poco está de capa caída, ¿no? Por la situación económica ¿no? Y la crisis que han vivido. Esperemos que, bueno, con esto de que se han limitado muchas cosas, se ha cerrado el Inca, etcétera, etcétera. Argentina un poco se ha visto afectada, pero no, como te decía, México, Brasil, Chile, ya podríamos hablar, ¿no? De que están consolidando industrias. A la par, no, otros países han ido potencializando. El caso de Colombia es increíble, ¿no? Que cada vez se consolida, ¿no? Como un referente de la animación latinoamericana, no solo con producciones propias, principalmente vendiendo servicios. Costa Rica es igual otro ejemplo que hay que considerar, ¿no? O sea, ellos ya prácticamente tienen una industria, ¿no? Estableciéndose, o sea, están vendiendo servicios para distintos países, distintas producciones, ¿no? Es más, o sea, ya su mismo gobierno, y ojalá que eso pudiera suceder en un país como el nuestro, no se ha dado cuenta del potencial de la animación al extremo de que no el principal aliado de la animación costarricense es un Ministerio de Comercio Exterior. Algo parecido está, bueno, un poco que se ha detenido igual por las cuestiones políticas que lastimosamente siempre afectan, sobre todo a todos los países latinoamericanos, ¿no? Y estaba sucediendo en Perú. Pero hay otros países que también ya están empezando a dar, ¿no? Sus primeros pasos como es Ecuador o Paraguay. Entonces, la animación en Latinoamérica o se está dando grandes pasos, ¿no? Así para consolidarse, ¿no? O sea, ya mucha de la producción, servicios de animación está llegando a Latinoamérica, no muchas de las cosas. O sea, como Chile ha crecido vendiendo servicios a Canadá. O sea, la mayor parte de las series canadienses que veíamos, ¿no? En Discovery y cosas por el estilo, en realidad se las hacía en Chile, ¿no? Entonces, son esos datos, esos detalles, o lo que sucede en Colombia, ¿no? Que gran parte de las producciones no norteamericanas, ¿no? ¿Cómo se llama esto? De producciones de Cartoon Network, ¿no? Y de Nickelodeon se están produciendo también en Colombia, ¿no? Entonces, o sea, ya lo que sí nos está faltando un poco es darle más fuerza, más impulso a lo que es la producción propia de contenidos, ¿no? Entonces, ahorita ves el panorama más claro, ¿crees que sí se puede industrializar, digamos, a un nivel Disney o a un nivel DreamWorks? No sé si a un nivel Disney o DreamWorks, pero sí la animación latinoamericana ha avanzado harto, ¿no? Y no solo ellos, acá en Bolivia, ¿no? Hay varios colegas, compañeros, ¿no? Que están vendiendo servicios de animación, ¿no? O sea, ya sea como freelancers, sea como colectivos, están vendiendo servicios de animación o están tercializando proyectos, ¿no? El caso de Colombia, que para algunas series que ellos ya no pueden cubrir, ¿no? En el caso de una productora en particular, ellos tercializan ¿no? Estas series con freelancers aquí en Bolivia, ¿no? Entonces, que les van cediendo, ¿no? O sea, sobre todo series, ¿no? O sea, series es lo que más se está produciendo en Latinoamérica, ¿no?
Y creo que con este surgimiento justamente de... Sí, justamente de la pandemia, todos hablan de la pandemia. Justamente con la pandemia, creo que varias plataformas compraron a varias series web latinas y les fue bien, ¿no? Es que en Sí. realidad hoy en día en este mundo, ¿no? Con, tal y como lo conocemos, o sea, en realidad las ventanas de exhibición no se han expandido, no, las nuevas tecnologías han permitido que mucha más gente pueda acceder a la tecnología, poder producir animación y todo ello, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿no? Cada vez hay un consumo mayor de contenidos, por ello es que no la misma gente de Netflix y cosas por el estilo andan buscando, ¿no? O sea, es, es, es un sub y baja, ¿no? Hay épocas altas como hay épocas bajas, pero por lo menos las oportunidades por ese lado se han ido ampliando, ¿no? Entonces, en el caso de Latinoamérica hay varios ejemplos, ¿no? Que han ido aprovechando esas situaciones, no el mismo España, ¿no? España, o sea, produce mucho de contenido para Estados Unidos que muchos creemos que está hecho en Estados Unidos, pero en realidad se puede producir en España, ¿no? Entonces, ese mundo, ¿no? O sea, todo ha ido cambiando y el trabajo, ¿no? A distancia, o sea, te permite ahora hacer muchas más cosas, ¿no? O sea, que tu equipo no esté centralizado en un solo lugar, ¿no? Sino que lo puedas tener por cualquier parte del mundo, ¿no? Es que sí, antes era un poquito más difícil la distribución, vos, creo que tú viviste justamente ese tiempo de cuando la distribución era más difícil, era más limitada y que tenías que pagar a una productora y no sabías si te iba a ir bien. Y ahora, Ah, y ahora con YouTube y con justamente estas plataformas ya podría decirse democratizado, no al 100% obviamente, siempre hay ciertas limitantes, pero creo que es un poquito más fácil agarrar y hacerte conocer. sí y no. O sea, en realidad, uno de los mayores problemas que tenemos en Bolivia particularmente es que necesitamos cambiar un poco la visión. No, lastimosamente en Bolivia, la gente que incursiona en el mundo de la animación y mucha de la gente que ya está dedicándose a esto, no, todavía no tienen una visión, una proyección más global, ¿no? O sea, y lastimosamente la visión que tenemos es muy artística aún, ¿no? O sea, mientras que dejamos de lado la parte comercial y queramos o no, o sea, y todo se rige a las reglas del mercado. O sea, por lo menos si quieres dedicarte a hacer animación y vivir de esto, ¿no? O sea, evidentemente si te interesa es hacer animación experimental y cosas mucho más personales, no requieres de esto. Pero si quieres convertirte en industria, entonces ahí ya tenemos que hablar en términos de mercados y empezar a jugar con eso, ¿no? Entonces hay que ser, ya pensar de otra manera, ¿no? Hay una frase que dice, ¿no? La verdadera parte creativa de la animación ya no es la animación, sino es el hacer negocios, o sea, ¿no? Entonces, o sea, el hacer el negocio, o sea, para hacer ese negocio realmente hay que ser muy creativo, saber cómo agarrar tu idea, ¿no? Y dónde mostrarla, a quién mostrarla y cómo mostrarla para que esa idea que tú tengas, ¿no? Se pueda explotar comercialmente, ¿no? O les interesa a las grandes empresas, ¿no? Para que se convierta en un negocio, ¿no? Creo que no solo es un problema de Bolivia, creo que en general es de Latinoamérica que aún ve a la animación más como algo artístico, como algo para niños también, pero como que algo que no es tan rentable, o sea, y no se dan cuenta que justamente la animación en realidad puede ser hasta una propaganda artística de un producto, como por ejemplo, Arcane, que es una propaganda de LOL, The Legend of de ese juego.
Ujú. Y las películas de Disney que son en realidad una propaganda para sus parques. Lo que más le da dinero ahorita creo a Disney es sus parques y toda su mercancía. Sí, es que en realidad hoy en día el mundo, como te digo, el mundo ha cambiado, ¿no? Cuando tú desarrollas un proyecto, no puedes pensar tu proyecto como una película animada o como una serie animada, ya porque ahí te estás limitando. No, o sea, tienes que plantearte un universo transmedia. ¿A qué me refiero? A que la idea esta que tú tienes pueda plasmarse en una serie, que pueda continuar en un largometraje, que pueda convertirse en un videojuego, que pueda convertirse, qué sé yo, en cómics o en juegos de rol, aplicaciones, spin-off, qué sé yo, y a su vez, ¿no? Eso puede expandirse o no, o licenciarse en ropa, en juguetes, en todo lo que se pueda, ¿no? Entonces, es el chip, es el que tenemos que ir cambiando, ¿no? Porque, si somos honestos, o sea, ¿no? El cine boliviano en particular y el latinoamericano en general, o sea, siempre va a seguir siendo un cine de autor, o sea, por mucho éxito comercial que tenga, no, su vida es muy corta, ¿no? O sea, se cambie tanto el cine latinoamericano, ¿no? Que empiecen a generarse blockbusters qué sé yo, El Señor de los Anillos, o Star Wars, o los Avengers, donde la vida comercial de tu producto, o sea, se vaya expandiendo, expandiendo, ¿no? Generalmente el cine latinoamericano, ¿no? Como te digo, es un cine o sea, de una corta existencia. O sea, haces una película, la película tiene su vida comercial en salas de cine y murió. O sea, no hay cómo expandirla, ¿no? O sea, a no sé que sea realmente muy interesante, tenga personajes muy atractivos o la temática te lo permita, esa puede expandirse, no sé, en una, en una segunda parte, o una precuela, una secuela, o se pueda convertir en una serie, ¿no? Pero si tú analizas o ves el cine que se produce en nuestros países, en particular en Bolivia, yo te pregunto, o sea, ¿alguno de estos podría convertirse en serie, aplicación, algo por el estilo? La verdad es que no, o sea, por lo menos hasta donde he visto o entendido, no, el cine boliviano en particular, o sea, difundes la película y murió, ¿no? O sea, te lo pedirán para algún festival, para una muestra, etcétera, etcétera, pero ahí murió, comercialmente hablando. En cambio, la animación tiene esa ventaja que no estamos sabiendo aprovechar, ¿no? Que tus personajes pueden seguir existiendo en ese universo narrativo, ¿no? O sea, tiene, qué sé yo, lo que hace Pixar o lo que hace un Disney, básicamente, ¿no? O sea, han lanzado la película y de repente, bueno, se les ocurre, ok, ya, entonces, El Rey León, ¿no? Pero podemos contar las aventuras de Timón y Pumba. Entonces te hacen una serie de eso, ¿no? O tal cosa, o tal otra. Siempre le andan buscando, ¿no? O sea, con mayor o menor éxito, pero siempre le andan buscando, ¿no? Y aparte de eso tienes videojuegos, tienes juguetes, etcétera, ¿no? Entonces, es algo que a la producción latinoamericana un poco le está costando entender, ¿no? O sea, no te niego, hay experiencias muy interesantes en Latinoamérica, una en particular, ¿no? Es la Gallinita Pintadita, que es un proyecto brasileño, ¿no? Que partió con un videoclip y hoy en día se ha expandido tanto, ¿no? Que tiene aplicaciones, tiene playlists, tiene juguetes, y tiene cosas para bebés, etcétera, ¿no? O sea, peluches. Y no se ha quedado en Brasil, ¿no? O sea, ya se ha expandido a buena parte de Latinoamérica, se ha expandido a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, y son ejemplos que te pueden ayudar, ¿no? A entender qué puede suceder con la animación latinoamericana. Creo que otro ejemplo, igual operando un poco lo que tú dices, es Desocupe Masivo que empezó como que empezó como una serie web, ahí creo que por el 2010. Y hoy en día ya tiene en Colombia, en algunos lugares, su franquicia de hamburguesas.
y creo que no les está yendo mal, de hecho les está yendo bien. Siguen sacando capítulos y siguen monetizando bien ya de la serie y de las hamburguesas. Y justamente hablando algo interesante de esto, creo que lo de Cemento Sol, ubicas este cortometraje peruano que ha salido, ¿no? De Cemento Sol. La verdad De, estoy muy perdido en eso. O sea, bueno, conozco mucho de la producción peruana, pero no, o sea, no en publicidad específicamente. Ya, no, entonces eso de Cemento Sol me provoca esa intriga, ¿no? O sea, lo que, por ejemplo, ¿no? Hay, el caso de Perú es bien interesante, ¿no? Porque ellos están trabajando mucho ¿no? Con personajes muy típicos de ellos, ¿no? Entonces, y la ventaja de Perú es que se ha ido haciendo conocer cada vez más como un país que tiene la capacidad de producir películas 3D, ¿no? Entonces, allí han empezado a lograr alianzas, sobre todo con Europa, ¿no? Para los largometrajes, ¿no? Entonces, como te digo, son y mucho depende, ¿no? De entender, o sea, para serte sincero y honesto, ¿no? O sea, am, ah, eh, no, por ejemplo, las organizaciones actuales de animación que se manejan en Latinoamérica, ¿no? De las cuales la red de animadores bolivianos es parte, mayormente son consorcios de empresas, ¿no? O sea, eh, se me fue el nombre, son clusters, ¿ya? No son gremios, o sea, no están conformadas por individuos, sino por empresas. Caso de Gema, Animar de Argentina, Costa Rica Animation, Perú Animation, ¿no? Son clústeres, o sea, son organizaciones, asociaciones de empresas, ¿no? Entonces, eso tiene cierta particularidad que las diferencia del resto de asociaciones o gremios, ¿no? Que ellos ya hacer empresas consolidadas, ¿no? A ellos les interesa generar, crear mercados, ¿no? Crear alianzas, crear coproducciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tienen muy clara su visión comercial y cómo quieren o pueden seguir. Mientras que el resto de las organizaciones que mayormente son gremios, ¿no? Están conformadas por individuos, ¿no? Que tienen esta característica, lo que estábamos hablando, ¿no? Que aún siguen viendo todo desde un punto de vista muy romántico artístico, ¿no? O sea, yo soy artista, ¿no? Entonces, no conciben o no tienen la responsabilidad o no toman la seriedad de lo que implica, ¿no? O sea, que si quieren crecer, progresar, evolucionar, convertirse en industria, tienen que empezar a concebir a la animación como un negocio, ¿no? Como tal. Entonces, esas situaciones te están provocando, ¿no? Que haya estos desniveles en los distintos países, ¿no? s- creo que el problema, si justamente seguimos con eso del problema, en realidad es que lo vemos muy la animación más como arte que como un negocio lucrativo y ese también creo que viene justamente con la primera pregunta de por la razón por la que no podemos industrializar al 100% la animación latina porque aún no estamos preparados para eso. Disney no era un animador, hay que decirlo. Disney no era un animador, era más un negociante, era un empresario, pero no era un animador. Steve Jobs, que es justamente alguien que compró Pixar, igual no era un animador, sin embargo ha llevado a Pixar al éxito que tiene hoy. Ujú. Es que es esa visión la que nos falta, ¿no? Esa visión empresarial. O sea, Disney ha sido un gran visionario, ¿no? O sea, en eso no hay que dudarlo. O sea, de que se le puede cuestionar, ¿no? De su real talento y todo ello, se le puede cuestionar, ¿no? Pero sí era un gran visionario y un gran emprendedor, ¿no? O sea, lo que ha hecho, al igual que Steve Jobs, y es eso lo que se tiene que hacer, o sea.
¿no? Y es que, o sea, no, ¿de qué nos sirve? Y es algo que yo siempre cuestiono, ¿no? Y lo he cuestionado muchas veces con el caso de, no, o sea, acá en La Paz, por ejemplo, ¿no? La Fundación Patiño se ha encargado de hacer un montón de talleres de animación, ¿no? Entonces ha formado un montón de gente, pero en determinado momento, ¿para qué? O sea, esa gente que se ha formado en animación o que tenía ganas de hacer de animación, ¿qué están haciendo? ¿No? O sea, ¿de qué te sirve tener, y aquí lo voy a decir, bueno, generalmente siempre lo repito, no le duela a quien le duela, el animador es mano de obra muy calificada, pero al final y al cabo es mano de obra. Entonces, ¿no? Si no tienes alguien que genere, que gestione proyectos, entonces es insulso, ¿no? Es como si agarraras y empezaras a crear, no sé, pues, eh, a formar un montón de gente en determinada cosa y al final nunca va a haber industria. Entonces si no empezamos a cambiar esa situación, ¿no? Y no vamos a, no sé, de qué nos va a servir formar, ¿no? Como te repito, es el caso de Costa Rica es un ejemplo a seguir, ¿no? O sea, ellos o sea, su gobierno ya ha entendido que la animación no es una industria que genera recursos, que genera trabajo, que trae dinero al país. Por eso es que los apoya. Entonces, ellos están encargándose y con todo ese apoyo, con todo ello, de ir gestionando, ¿no? Haciendo trabajos, sin descuidar la formación, ¿no? Entonces ahora, hoy en día la formación en animación, una de las formaciones más altas de animación que hay en Latinoamérica es la de Costa Rica, ¿no? Hace un par de años me invitaron a ser jurado en la categoría Escuelas de Animación del Festival Chile Monos y el cortometraje que ganó, que justamente era de Costa Rica, a todos quienes éramos jurados nos dejó sorprendidos porque en realidad no parecía un trabajo de estudiantes, ¿no? No era un trabajo de escuela de animación, parecía un trabajo hecho por profesionales. Es más, muchos de los que habíamos hablado y hablábamos y veíamos decían, no, o sea, con esta producción, muchos animadores profesionales, entre comillas, podrían sentirse avergonzados porque el nivel era tan alto, que realmente dudaba si era un trabajo de escuela, ¿no? Pero es el nivel al que ellos están llegando, están alcanzando. Entonces, ¿por qué? Porque su gobierno ha entendido la importancia, ¿no? De la animación, entonces por eso están recibiendo todo el apoyo, ¿no? Que tienen. Esperemos que algún día la animación pueda ser más lucrativa, en serio. Porque en Latinoamérica hay bastante esperanza. Bueno, siguiendo las preguntas, ¿un artista plástico puede ser un animador? Ya. La animación es, es multifacética, ¿no? Es decir, y necesitamos todo tipo de talentos en la animación. Ya, ¿no? En realidad, el que seas un artista plástico, o sea, que tengas un talento plástico, ya sea hacia el dibujo, hacia la escultura, es un gran hándicap, no te lo niego. Es importante que tengas ese talento. Pero más importante que saber dibujar o modelar es que sepas actuar. Ya, o sea, por lo menos eso yo lo he entendido ya desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no, el actor de una película animada es el animador, es decir, cómo se mueve, cómo no da esa sensación de vida a un personaje animado, es gracias a que el animador sabe interpretar el movimiento, ¿no? Sabe actuar, sabe expresar sentimientos, emociones, ideas, lo que tú quieras, a través de ese movimiento. Entonces, puedes ser el dibujante más grande que haya, ¿no? El mejor dibujante del mundo, pero si no puedes expresar eso a través del movimiento, no sirves como animador. ¿Ya? Norman McLaren decía, ¿no? No, lo más importante en una animación, ¿no?
no es lo que está al final y al inicio, ¿no? O la pose inicial y final de una animación. Es lo que está en medio. Y es decir, lo más importante es el movimiento, es la actuación, es cómo ese movimiento expresa lo que te dice, expresa vida, ¿no? Entonces, por eso es que puedes ser el mejor dibujante, ¿no? Pero si no tienes esta habilidad, esta capacidad de, a través de tu dibujo, poder actuar o expresar el movimiento, lo que se llama en la animación el acting, es bastante difícil. O sea, evidentemente, si eres muy buen dibujante, o sea, tenlo por seguro, o sea, te van a dar, o sea, tienes espacio dentro del mundo de la animación para que seas, ¿no? Diseñador de personajes, de fondo, artista conceptual, lo que tú quieras, ¿no? Pero para la animación en específico, necesitamos que aparte de ello puedas actuar, ¿no? Y bueno, además cabe destacar que la mayoría de la vieja escuela de los animadores eran artistas plásticos. Richard Williams, sí, Richard Williams, Don Bluth y ay, ahorita no se me vienen más nombres, pero la mayoría que animadores eran artistas plásticos, pero que creo que han estudiado tanto el movimiento que se les hacía fácil ya dibujar movimiento. De hecho, creo que esa se demuestra bastante en 101 Dálmatas, donde se nota justamente esas líneas de construcción. Sí, o sea, bueno, en realidad, ¿no? Y más importante es que Don Bluth o Richard Williams son dos, ¿no? El primero, Tex Avery, y el segundo, Chuck Jones, ¿ya? Tex Avery no era dibujante, ¿no? Pero sabía cómo interpretar y lo que quería. Chuck Jones sí tenía mucho talento en el dibujo, pero también era consciente del acting, ¿no? Es más, o sea, no sé bueno, hay un libro que se llama Chucamuk, donde, no, o sea, Chuck Jones te cuenta, ¿no? Y te dice que, o sea, él ha tenido la posibilidad de que cuando era pequeño vivía cerca, ¿no? De los estudios donde se hacían las películas de Charles Chaplin. Entonces, inclusive participó en alguna de ellas. Y esto del gag y todo ello, ¿no? Que, o sea, que era primario en las slapsticks, o sea, en las películas cómicas norteamericanas de Chaplin, Buster Keaton, etcétera, ¿no? Ha sido lo que más le ha influido y por eso es que mucho de lo que ves en los cortos, ¿no? De la época dorada de la Warner, tienen mucho, ¿no? Del slapstick cómico americano, entonces por eso es importante que entiendas que, o sea, no es suficiente dibujar, tienes que saber actuar, o sea, no. El mismo Richard Williams te agarra y te dice, ¿no? O sea, tres reglas para crear tus personajes, ¿no? Estructurarlo a lo Disney, o sea, ¿no? Formas básicas, ¿no? Para que puedas verlo, para que pueda moverse, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, luego te dice, dale una personalidad a lo Warner, ¿no? Pero fundamentalmente dale la locura a lo Tex Avery. Entonces, en esos dos puntos te estás diciendo básicamente lo que te estoy repitiendo, ¿no? O sea, esa forma, ¿no? De plasmar el movimiento, ¿no? De Chuck Jones, ¿no? Con toda esa locura, ¿no? Desbordada que tenía Tex Avery, ¿no? Creo que hablar de Tex Avery podríamos hablar toda una hora de todo el trabajo que ha hecho y de todo lo que ha contribuido a la animación. A ver, a ver si es que te animas, o sea, en un futuro podríamos hablar de Tex Avery si es que tiene esto un poquito más de visualizaciones de lo que espero. Y bueno. Eh, ¿Bolivia tiene rumbo en la animación o no tiene futuro? Ya. Bolivia lo que necesita es un cambio de chip. Ya, o sea, bueno, hay mucho talento, indudablemente que sí. Como te decía, no tenemos apoyo. Ese es el principal conflicto que tenemos que empezar por resolver, ¿no?
hay mucho talento, el problema es que mucha de la gente está mal informada o tiene muy poca, o sobrevalora mucho su talento. Ya muchos creen que, como te digo, o sea, no creen que el saber animar, el manejar un software de animación es suficiente y no lo es, ¿no? O sea, esto te cuento porque lo veo constantemente, ¿no? En las redes, ¿no? Donde tenemos una comunidad y donde están más preocupados en la parte técnica, de mostrar sus habilidades con un determinado programa o sus habilidades mostrando, ¿no? Cómo animan a algún personaje, bailando, etcétera, etcétera. Y ya, entonces, ¿qué es bueno? O sea, que no hay que desmerecerlo porque ya sabes que hay ¿no? Un talento que se puede contar con él. Lo que nos está faltando, no solo en Bolivia, sino en Latinoamérica en general, son gente que desarrolle proyectos, ya, es decir, gente que genere proyectos, que gestione proyectos, o sea, hay una carencia total de productores de animación en Latinoamérica. Es algo que se está buscando cómo ir cambiando, porque generalmente, ¿no? En las escuelas de animación, no, las carreras de animación que hay, le dan solo prioridad a la parte más artística, artístico-técnica, ¿no? Entonces, escuelas como, qué sé yo, Imar Campos, Da Vinci, la misma, ahí se me fue el nombre de la escuela esta Toulouse-Lautrec. en Toulouse, ¿no? Entonces, donde sí se les da mucha prioridad, o sea, que no es malo, está muy bien, pero se descuida, ¿no? O no se le da la importancia que debería darse a cosas como la producción, como el guión, ¿no? Por eso es que, particularmente en Bolivia, o sea, realmente no hay proyectos, o sea, los proyectos que están en desarrollo, que se han llevado adelante, puedes contarlos con los dedos de la mano, ¿no? Entonces, esa es la principal carencia que tenemos en Bolivia, ¿no? Que la mayoría de la gente está más preocupada en la parte técnica y artística y no en esta otra parte, ¿no? Entonces, es algo que empezar o sea, que hay que cambiar. O sea, hace años que estamos en la pelea, ¿no? Y porque, bueno, se dan distintas situaciones, ¿no? O sea, igual Bolivia carece de un centro de formación en animación adecuado. O sea, hay una carrera de animación en Sucre, en la San Francisco Javier, en diseño, ingeniería y diseño de animación, algo por el estilo. Y ya para este año estaban convocando para una maestría en animación, ¿no? Entonces, pero ¿quiénes son los que capacitan o forman ahí? ¿No? Hemos hecho con Andrés, que es un colega mío, que acá está a cargo de Paranoia School en Santa Cruz. Hemos hecho como un análisis, una investigación y todo por el estilo, ¿no? Y la gente que forma, ¿no? En estos lugares, no, o sea, evidentemente están empapelados de cartones, ¿no? Que máster en no sé qué, máster en tal cosa, en tal otra cosa, pero yendo a lo real, no, o sea, más allá de los títulos que tienen, no, no ves cosas tangibles que hayan hecho o en las que hayan participado. No, o sea, yo te lo voy a decir de una manera muy personal, que a mí me cambió mi manera de hacer las cosas y pensar, ¿no? Un amigo me dijo una vez, ¿no? El que sabe hace, el que no sabe enseña. Entonces yo me venía dedicando mucho a la formación durante muchos años, que me afectó directamente y realmente, o sea, me tocó, ¿no? Eso, porque no por ir formando, por ir enseñando, había dejado de hacer mucho tiempo. Entonces dije, no, o sea, tiene toda la razón, ¿no? Entonces a partir de allí es que empecé un poco a tratar de equilibrar, ¿no? La realización con la formación, ¿no? O sea, ahora trato de realizar, de producir más que dar capacitación, pero es una forma, ¿no? O sea, hay muchas instituciones educativas donde
O sea, tienes docentes eméritos, ¿no? Que están años y años formando, pero luego de eso, ¿qué hicieron? No, o sea, son solo teoría y en el caso de la animación en particular, o sea, aquí tu obra habla por ti, ¿no? Entonces, como te digo, pueden llenarse de cartones y cartones, pero al final y al cabo, no es qué has hecho, no en qué has participado, ¿no? Entonces, esa es la principal, ¿no? Dificultad, o sea, empezar a trabajar en formación, pero buscando la posibilidad de que haya proyectos en los que la gente que se está formando participe, ya, ¿no? Y a la vez ir creando esta gente, ¿no? Que desarrolle proyectos, que genere todo esto, ¿no? Porque si no hay proyectos, si tienes, ¿no? Un montón de gente formada en animación, y ninguna sabe escribir un guión o ninguna sabe producirlo o gestionarlo, es igual que nada, ¿no? Mm. No sé, Es no que da sé si para me he pensar explicado. porque justamente también analizando ciertos docentes, tampoco es que sean animadores, la mayoría son diseñadores gráficos que se han especializado justamente en el uso de un programa o dos. Perdón, es que ahí está lo complejo, ¿no? Cuando el año pasado, cuando hubo el encuentro de animación en Santa Cruz, ¿no? Y empezamos a investigar, porque no sé, esto de la formación estamos viendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y lastimosamente, o sea, las carreras de animación o las escuelas o las carreras universitarias, ¿no? Que tienen alguna materia de animación, no están exclusivamente orientadas al manejo del software. No, muy pocas abordarán, ¿no? Principios, fundamentos de la animación, ¿no? Entonces, hasta que no haya una carrera, una escuela de animación así, totalmente consolidada, así, pero con estos principios, con estos conceptos, va a ser muy difícil, ¿no? Perdón. No, no, es que sí, o sea, y eso es lo malo que la mayoría de empresas así contratan a diseñadores gráficos y no animadores, y de hecho diseño gráfico lo único que te hace, digamos, es enseñar un programa y ya no te está dando las bases de la animación, no te está dando los 12 principios, nada, o sea, solo te está enseñando, tienes que imitar este movimiento con el rigging, ya está. Eso no es animación, eso es mover una Sí, marioneta. exacto. O sea, mira, ya, no sé cómo lo harán mis colegas o cómo hacen su recruiting, ¿no? Para los proyectos que ellos desarrollan, pero en general, o sea, en el caso mío y del colectivo con el que trabajamos, no, y todos los que son parte del colectivo o trabajan en los proyectos que llevamos adelante, han sido mis alumnos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque por diferentes situaciones, ¿no? O sea, no solo evalúo la habilidad artística, ¿no? O para animar que tengan, sino la parte humana, o sea, saber cómo son, qué expectativas tienen, no, cómo son como personas, no, o sea, si llegan a ser, pueden ser confiables, responsables, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso mío y del colectivo con el que trabajamos, o sea, no, no invitamos a ningún freelancer que no conozcamos. O sea, todos son, ¿no? O han sido, ¿no? Compañeros, colegas en alguna situación. Entonces, los vamos conociendo. ¿Por qué? Porque también empiezan, o sea, con, con pros y contras, ¿no? O sea, con debilidades y ventajas, ¿no? Este, necesitamos que hablen nuestro mismo idioma o que entiendan, ¿no? Cómo seguimos, cómo manejamos toda esta situación para que
para que el momento de que tenga que, o sea, integrarse y se presenta algún conflicto en la producción, ¿no? Sepa, ¿no? Cómo lo resolvemos o cómo, ¿no? Entonces, siempre ha sucedido, o sea, el trabajo que tenemos como colectivo siempre ha sido muy de equipo, ¿no? No, o sea, ahí siempre hemos tratado de complementarnos entre todos, ¿no? De apoyarnos entre todos. Entonces, por eso te digo, o sea, alguna vez sucedió, ¿no? Que había una muchacha que justamente en una conferencia en el que hablábamos, ¿no? De esa situación y ella escribió, ¿no? O sea, dijo, entonces todo lo que yo he estudiado en Sucre no me sirve para nada. Entonces yo le dije, por qué no me mándame tu, mándame tu reel, ¿no? Y todo lo que tengas y veámoslo, ¿no? Entonces, bueno, hasta el día de hoy sigo esperando que me mande, ¿no? Su reel y todo ello. O sea, no sé si se acordó al final, ¿no? Entonces, pero una cosa es clara, o sea, y eso, ¿no? O sea, y en el caso de la animación, no, o sea, los cartones muy poco te sirven, ¿no? O sea, hay gente que se ha formado de manera autodidacta, que tiene mucho talento, mucha capacidad, más que aquella que ha ido a estudiar, no, que tiene esa llena de cartones y demás. Esperemos que esto mejore en un futuro, ¿no? Sí, ojalá que sí. O sea, bueno, en realidad, dentro de la red de animadores, estamos trabajando en varios aspectos. O sea, hemos logrado que Adecine, que nos había mantenido al margen al final, no, o sea, se vea un poco obligado a tomarnos en cuenta ¿no? Y a crear una mesa de trabajo en los que estamos abordando precisamente bueno, tenemos 6 puntos que se han planteado, ¿no? Inicialmente hemos empezado con 2 puntos, que es ¿no? Que es formación, o sea, trabajar ¿no? en las problemáticas de formación, y la otra, ¿no? Que es la problemática esta, ¿no? De desarrollo de proyectos. Entonces, en base a eso, estamos trabajando con ellos para generar, ¿no? Estrategias para que esto vaya cambiando, ¿no? Va a cambiar. Yo, sabes que siempre mantengo esperanza con Bolivia porque he visto, he conocido, digamos, algunos animadores así que son medio independientes que usaban Krita y hacían y entendían muy bien el movimiento. Obviamente les faltaba bastante, digamos, de entender lo de los personajes y a veces se querían complicar, pero entendían muy bien cómo justamente hacer esta transposición. Por eso tengo bastante esperanza con que se haga un largometraje aquí, pero tal vez muy en el futuro. Sí, yo creo que tenemos que empezar por ir paso a paso, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, ahorita, ¿no? A nivel, o sea, estratégico, técnico, económico, como quieras llamarlo, ¿no? Una gran oportunidad, sobre todo, son los microcontenidos, es decir, cosas como las que se presentan, como los shorts que se presentan para YouTube, para TikTok y cosas por el estilo. Es una buena estrategia porque lo otro que hay que dejar bien claro es que si tú presentas un proyecto, ¿no? A algunos inversores o una sesión de pitch, no tenemos que ser conscientes que ellos no son beneficencia, ya que a diferencia de otros países, Bolivia no tiene un fondo de fomento. O sea, si bien está establecido en la ley del cine, en la nueva ley del cine, no, esta ley del cine no funciona hasta que se reglamente, y de eso a que se reglamente van a pasar muchos años. Y adicional a eso, ¿no? Que el fondo de fomento, en el caso boliviano, es un préstamo, ¿no? No son fondos ángel, no es dinero que te dan y te olvidas de devolverlo, como sucede en otros países, caso la DAFO en el Perú.
¿no? Entonces, si vas a presentar un proyecto a un posible financiador, un posible socio, una sesión de pitch, no, es muy complejo que te inviertan sobre algo que no existe, sobre una idea simple y llana. Entonces, esta posibilidad que se nos ha abierto ahora con las nuevas ventanas, las nuevas tecnologías de generar microcontenidos, ¿no? Y si es posible una serie, ¿no? Entonces te da ese soporte, ¿no? Para que vayas y presentes y les digas, no, o sea, tengo esto, tengo esta comunidad de seguidores, ¿no? Entonces ya va a ser un producto comprobado que está funcionando, a ciertos niveles está funcionando. Porque si vas solo con una idea y no sabes si funciona, si tu historia funciona, si los diseños funcionan para el público al cual quieres llegar, etcétera, entonces juegas mucho en desventaja, ¿no? O sea, porque ese posible financiador puede agarrar y decir, ah, me parece interesante tu idea, no, cédemela por 5 años, entonces, ¿qué es lo que sucede generalmente, no? Cuando presentas una idea, ¿no? Y es interesante, entonces, en la academia, el estudio, no, quien haya visto tu proyecto, entonces te compra los derechos por 5 años, ¿no? Y ellos empiezan a desarrollarla, ¿no? Y si les va bien, excelente, ¿no? O sea, te mantienen en créditos, pero tú estás fuera de la producción, ¿no? Entonces, es así como se maneja. O sea, tú puedes haber creado una serie, ellos van a desarrollarla, pueden modificarla, modificar el diseño, modificar todo el concepto, si es que ellos ven conveniente. Y si realmente, o sea, les resulta el negocio, entonces te mantienen en créditos como autor, pero es muy poco probable que te mantengan como director o dentro de la producción, ¿no? O sea, no, o sea, te van a pagar por los derechos, por la propiedad intelectual, pero no, o sea, tú y mantener tu nombre y hasta ahí llegó tu papel, ¿no? Entonces, pero por el otro lado ya, al generar, ¿no? Al generar contenido, entonces ya tienes una posibilidad de negociar mucho más, ¿no? O sea, de que sigas siendo parte del proyecto en la producción, que tu equipo sea parte también de la producción, ¿no? Entonces, son aspectos, ¿no? Que ir evaluando de acuerdo a qué es lo que quieras hacer. ¿Qué país le... Disculpa. ¿Qué país latino puede tener un futuro en la animación? A todos los países. Honestamente, todos los países tienen probabilidades, ¿no? Pero ahorita, ¿cuál es el No, que más estás viendo que esté dando pasos muy, muy grandes en la animación? Mira, desde hace un quinquenio aproximadamente, o sea, desde que prácticamente empezó la pandemia y desde que realmente o sea, antes de la pandemia, ¿no? Y si bien había reuniones así de representantes de asociaciones en los diversos festivales de animación que hay en Latinoamérica, no, evidentemente no asistían todos los representantes de las asociaciones a un determinado festival, ¿no? Entonces, mayormente, digamos, ¿no? A Chilemono llegaban, qué sé yo, 5 representantes de 5 países, ¿no? En tal lugar aparecían 6, pero no eran los mismos, entonces, y ya, o iban modificando, iban rotando la gente, etcétera, ¿no? Entonces, desde la pandemia, eso también ha sido algo importante para, creo, ¿no? Y se llevaron adelante dos reuniones. La primera fue organizada, ¿no? Por el Bolivia Lab, el tercer encuentro de animación, donde no participaron representantes de prácticamente todos los países de Latinoamérica. Bueno, algunos de Centroamérica que no tienen presencia, y el caso de Sudamérica, Paraguay y Uruguay, que siempre generalmente se han mantenido al margen. No todos los demás hemos estado presentes, ¿no?
Y posteriormente se hizo igual también otra, después de Bolivia Lab, se hizo otra reunión, otro encuentro de no virtual con el Festival Chile Monos. ¿Ya? Entonces, a partir de ahí se han ido desarrollando regularmente encuentros virtuales, ¿no? O encuentros mixtos, si quieres, o sea, híbridos, donde gente que estaba en el lugar, más gente que no había llegado, podía conectarse de manera virtual, ¿no? En distintos lugares, ¿no? El caso de los premios Quirino, en Animation de Ventana Sur, aquí mismo en el Bolivia Lab, ¿no? O lo que ha sucedido, bueno, en Colombia, en el BAM, en el Bogotá Animation Market, o el Bogotá Audiovisual Market, ¿no? Entonces, eso de la pandemia y esto de la virtualidad ha permitido, ¿no? Que representantes de diferentes países estemos en contacto, cada vez mucho más ligados, inclusive tenemos grupos de WhatsApp y todo ello, donde siempre andamos compartiendo información y todo ello, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, la tendencia actual, ¿no? Y esto un poco apadrinado por los premios Quirino, es la creación de una confederación, una asociación macro, como quieras llamarla, todavía no, la figura jurídica no está definida, que agrupe a todas las asociaciones latinoamericanas y incluyendo España y Portugal. ¿Ya? ¿Con qué fin? Con el fin de estrechar alianzas o crear, ¿no? Alianzas, estrategias, todo lo que tú quieras, para que a mediano o largo plazo se establezca un mercado, ¿no? Un mercado iberoamericano de animación, ¿no? O sea, por lo menos en el caso de las asociaciones latinoamericanas, que a ratos nos hacemos un poco al margen, ¿no? De España y de Portugal, porque España y Portugal tienen una economía muy diferente a la nuestra, que a ratos, o sea, no nos imposibilita participar en coproducción con ellos, ¿no? Entonces, pero más entre países latinoamericanos estamos conscientes de que Latinoamérica en general deberíamos concebirla de una vez como un solo mercado, como un solo país, ¿ya? Y con ello tendríamos inclusive un mercado mucho más grande que el norteamericano. Entonces, la idea es ver o establecer alianzas, acuerdos, qué sé yo, para que se vayan generando contenidos y estos contenidos pueden ser distribuidos en todos los países de la región. Lastimosamente, la cuestión política es la que siempre nos perjudica. ¿Por qué? Porque no estos vaivenes entre derecha e izquierda y demás relatos, no, o sea, no mantienen, ¿no? Esas políticas fundamentales, sino las manejan a su gusto, ¿no? Entonces hoy día puedes decir, ¿no? Que vamos a estar todos juntos y cambia el gobierno y porque es de otra tendencia política, no nos juntamos con ellos. Entonces, eso ha sido lo que nos ha ido perjudicando. Pero hay la intención a nivel latinoamericano de empezar a generar eso, ¿no? O sea, por lo menos entre las asociaciones, la idea es esa, ¿no? De generar estrategias, alianzas para que empecemos a concebir, ¿no? A toda Latinoamérica como un solo mercado. Por eso te digo, cuando tú me preguntas qué país tiene futuro en la animación, te respondí a todos. O sea, la cuestión es lograr, o sea, ¿no? Ir todos en conjunto y empezar a trabajar, ¿no? Y bueno, y en el caso de Bolivia en particular, es que los animadores, todos que nos dedicamos a la animación, entendamos esto y empecemos a acelerar porque el tren que se está dando entre distintos países no nos va a dejar atrás, ¿no? Entonces, por eso no es que hay un país, o sea, cada país por su lado ha ido creciendo, pero para, o sea, futuro a futuro, la tendencia, o sea, lo que se está buscando primero es y uno de los problemas que tiene Latinoamérica en general es la fuga de talentos, ¿no? Porque, o sea, si bien se está trabajando, ¿no? Generalmente a distancia, hay muchos que ya se los están llevando, ¿no? Ya sea a Estados Unidos, a Canadá, ¿no? Mayormente a Canadá, ¿no? Algunos a Europa.
Entonces, Latinoamérica, los países latinoamericanos necesitamos producir nuestros propios contenidos, ¿no? Pero también necesitamos, o sea, resolver esta situación, ¿no? De la distribución, la difusión, y para ello hay que unirse. Esperemos que resulte eso. ¿Cuál es la peor? Estamos en eso, Allá. perdón, no, te decía, estamos en ese proceso, ¿no? O sea, mira, como Bolivia, eh, estamos con frecuencia, evidentemente, hay muchas situaciones en las que no podemos participar, ¿no? O sea, porque a veces hacen, ¿no? Eh, reuniones de mercado y demás, y lastimosamente, como te digo, o sea, el problema es que Bolivia no tiene proyectos y no tiene estudios consolidados de animación, ¿no? Esto de que no tiene estudios consolidados de animación principalmente va porque acá las cuestiones de impuestos, ¿no? Han provocado, ¿no? Que todos los estudios que estábamos queriendo formalizarnos nos obliguen a entrar a la parte informal, ¿no? Entonces, y eso también empezar a considerar, ¿no? La parte gubernamental, entonces allí ya podremos ir participando más activamente, pero por lo menos en los últimos, desde el 2020 hasta la actualidad, en cierto sentido, como Bolivia, hemos ido tomando cierto liderazgo, ¿no? A nivel Latinoamérica, a nivel región andina. En serio, espero que funcione porque ya la animación latina tiene un gran futuro, pero el problema es que hay que ir despegando. Ujú. ¿Cuál es la peor experiencia que tuviste en alguna producción? No sé si sea o sea, una peor experiencia, ¿no? Pero sí es una situación de sentimientos encontrados, por así decirlo. Ya el año 2022 hemos hecho dos cortometrajes para Chile. Ya la gestión, ¿no? O sea, la gestión de recursos y básicamente la producción ejecutiva se realizó en Chile, pero todo lo demás, ¿no? O sea, desde guión, diseño, animación, sonido, locución, música, etcétera, o sea, todo se produjo acá en Bolivia, ¿ya? O sea, toda o sea, como te digo, solo la producción ejecutiva y la gestión se ha trabajado en Chile, pero todo lo demás se hizo acá en Bolivia y con manos bolivianas, con talento boliviano, ¿no? Entonces, evidentemente, nos habían subcontratado, es decir, nos habían tercerizado el trabajo, ¿no? En la producción, evidentemente, chilena, ¿no? Pero resulta que, ¿no? Cuando habíamos terminado, es uno de los cortometrajes que habíamos producido en el Festival de Cine Latinoamericano de los Pueblos Indígenas que se realizó en el Ecuador, y ganó el primer premio, ¿no? O sea, ganó a diferentes producciones, ¿no? De toda Latinoamérica. La situación, y un poco que nos dolió, un poco que, como te digo, esta situación de sentimientos encontrados es que el compañero, el productor chileno, ¿no? Nos compartió online la premiación de esto y paradójicamente, ¿no? No, entre la gente invitada que estaba ahí en la clausura de este festival, estaba Iván Sanginés, el hijo de Jorge Sanginés, ya, ¿no? Y estaba la embajadora de Bolivia en Ecuador, ¿no? Entonces, cuando mencionaron, ¿no? Que el corto ganador, mencionaron el corto que nosotros habíamos hecho, ¿no? Y resaltaron que el corto ganador no es un cortometraje hablado en idioma aymara, ¿no? Entonces le invitaron a la embajadora de Bolivia a que entregue el primer premio al productor, a nuestro colega chileno, ¿no? Y ella agarraba y entregaba el trofeo
¿no? Y hablaba, ¿no? Que se sentía orgullosa de que un cortometraje hablado en Aymara haya ganado el Festival de Cine Indígena, de los pueblos indígenas, y un poco que te dolía, ¿no? Porque sin saber la totalidad de ese cortometraje se ha hecho acá en Bolivia, ¿no? Entonces, y tampoco nosotros podíamos decirlo, ¿no? Entonces, y como te digo, ha sido un sentimiento un poco, o sea, de alegría por un lado, porque eso demostraba que lo que habíamos hecho, o sea, realmente tenía cierto nivel, cierta calidad como para ganar un festival, pero te frustraba porque no podías agarrar y decir, no libremente, nosotros lo hicimos, ¿no? Entonces, por eso digo, o sea, no sé si es la peor experiencia, pero sí es una situación, ¿no? Y a partir de esa experiencia, con los compañeros del colectivo hablamos, ¿no? De que tratemos de hacer nuestras producciones, o sea, no veamos, busquemos la manera de generar nuestros propios contenidos, ¿no? Porque, o sea, y me lo dijo un tanto duramente, ¿no? Una colega colombiana me dijo, o sea, deja de hablar, eso no es tu proyecto, o sea, ustedes han brindado el servicio, ¿no? Y entonces esa es una producción chilena, no es una producción de ustedes. O sea, ustedes los han contratado y que se ha hecho, no se ha hecho todo en Bolivia, ya no importa, o sea, no es una producción chilena, ¿no? Entonces, agarro y dice, sí, 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 evidentemente tiene razón, ¿no? Porque no era nuestro proyecto, era un servicio que estábamos ofreciendo, ¿no? Sin palabras. Son cosas que suceden, que suelen suceder, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, pues agradecer, sí, ¿no? No, o sea, tienes que guardarte, no sé, sentirte orgulloso por lo que has hecho, pero no puedes decirlo a nadie más, ¿no? Obvio, porque justamente, como les dijo ella, lo que ustedes han brindado es un servicio. Exacto. ¿Por qué decidiste estudiar animación? Bueno, ahí te voy a aclarar. En realidad no estudié animación, aprendo animación. O sea, nunca he dejado de aprender, ¿no? Siempre ha sido mi pasión. En realidad, o sea, para hacer un poco de contexto, digamos, creo que soy de las primeras generaciones del televisor, ¿no? O sea, desde que tengo uso de memoria, había un televisor en mi casa, entonces, no, ni bien llegaba del kinder, llegaba directo a encender el televisor y en esas épocas había un solo canal de televisión, el canal estatal, y lo que más recuerdo con cariño es que emitían la serie del pájaro loco, pero más que los dibujos animados, me atraían unos pequeños sectores donde Walter Lantz enseñaba como el proceso. Entonces yo no me perdía o sea, esos pequeños fragmentos, ¿no? Donde te contaba. Claro que tenía o sea, me había cerrado en la idea de que la única forma de hacer animación era como la que te mostraba, ¿no? De Walter Lantz, o sea, con todos esos recursos técnicos. Hasta que más o menos a finales de los años 80 empezaron a emitir unos pequeños fragmentos de Jesús Pérez. Claro que eran, o sea, en mi ignorancia yo los veía muy simples y elementales, ¿no? Porque eran básicamente monigotitos así, figuritas de palitos que se movían, ¿no? Entonces, o sea, yo no lo valoraba porque tenía, como te digo, por ignorancia tenía esa visión de cómo hacía Walter Lantz y evidentemente de algunos especiales que había visto también a lo largo de esos años, ¿no? De Disney, de Snoopy y otras cosas que en ese momento no recuerdo. Entonces, siempre yo tenía las ganas, la intención de hacer animación, ¿no? Apenas salí bachiller, me dediqué a estudiar comunicación social
y en todo lo que podía, ¿no? O sea, agarraba y decía, no, quiero hacer dibujos animados, quiero hacer dibujos animados, quiero hacer dibujos animados, ¿no? Evidentemente la carrera de comunicación no era la adecuada, entonces un poco que me sentía frustrado hasta que, bueno, toda esa época, ¿no? El primer quinquenio de los años 90, hice un montón de cursos sobre camarografía, edición, iluminación, fotografía, etcétera, ¿no? Hasta que el año 95, durante el boom del cine boliviano, o sea, justo cuando se iba a celebrar los 100 años del cine, se estrenó junto con la película Sayari de Mela Márquez, el cortometraje Paulina y el Cóndor de Marisol Barragán, ¿no? Entonces, todo emocionado fui a ver, ¡ay, animación, por fin! Así, ¿no? ¿No? Y bueno, y resulta que había un pequeño anuncio, ¿no? Ahí en la proyección, ¿no? O sea, ¿no? Que decía, el cine boliviano también es de los niños. Bueno, antes previamente había visto, ¿no? Aparte o sea, bueno, de estos primeros cortitos de Jesús Pérez, también había visto, ¿no? Fragmentos de Pintemos el mundo de colores de Nicovis, de Alfredo Bando, que eran los que más me atraían, ¿no? Y entonces, bueno, en esa proyección vi un anuncio que decía, ¿no? El cine boliviano también es de los niños, ¿no? Entonces, que un domingo en matinal iban a proyectar todos los cortos animados que se habían hecho en Bolivia. Entonces, así como excusa para ver esa proyección, así la llevé a mi sobrinita, ella se aburrió así por completo, ¿no? En la sala, pero yo disfrutaba más que los niños, ¿no? Viendo las animaciones bolivianas. O sea, ahí me vi todo lo que se había hecho, ¿no? Todas las producciones de Jesús Pérez, de Marisol Barragán, de Micovis, ¿no? Y viendo, ¿no? El anuncio, estaba la dirección de la productora. Entonces, ni corto ni perezoso, eso fue domingo, al lunes, o sea, al día siguiente, lunes a primera hora, me presenté en Micovis con mi cartita ofreciéndome ad honorem para, con la intención de aprender, ¿no? Entonces me recibieron, hablé con Alfredo Bando, ¿no? Y me invitó a participar, justamente estaban en producción de un cortometraje, ¿no? Entonces, de esa manera me integré al equipo de Nicovis. Inicialmente, o sea, entre mis primeras experiencias era entintar los dibujos que ellos hacían, escanearlos y colorearlos en una computadora, o sea, una antigua, ¿no? Una computadora amiga, etcétera. Y de a poco me dieron más responsabilidades, ¿no? Y empezar a intermediar los dibujos, ¿no? Entonces, pero nuevamente me entró la idea, ¿no? De que si no tenía esa computadora, no iba a poder hacer animación. Hasta que, bueno, la verdad, yo terminé mi carrera un poco desilusionado y justamente el 95. Y ese año, el 96, bueno, un año antes se había abierto la carrera de producción audiovisual en una universidad que ahora ya ha desaparecido. Y sin dudarlo me inscribí a esa carrera, ¿no? De producción audiovisual, ¿no? Entonces, igual, con esa intención, solo que todos mis docentes no, o sea, no sabían cómo responderme, ¿no? Porque yo siempre les hablaba de animación, entonces sí he tenido muy buenos docentes como Guillermo Medrano, Cecilia Quiroga, Pancho Sade, o sea, bueno, no mucha gente del audiovisual, o sea, muchos del cine que la generación de los dinosaurios, ¿no? O sea, la generación más antigua, ¿no? De gente que se dedicaba al video y al cine en Bolivia.
¿no? Y justamente de Francisco Sade, que era un colombiano que hacía dirección de arte, nos hicimos muy buenos amigos y un día me invitó a su casa, ¿no? Para, o sea, ¿no? Con su esposa éramos compañeros en la universidad, entonces me invitó a su casa, ¿no? Y lo que estábamos ahí me dijo, no, quiero mostrarte unos spots que hemos hecho, ¿sí? Dame tu opinión, y me empieza a mostrar y justo entre los spots que habían hecho había un rompecabezas del mapa de Bolivia que estaba animado. Entonces, más que interesarme por darle mi opinión de lo que pensaba de las publicidades, mi primera pregunta fue, ¿cómo lo hiciste, no? Entonces, allí me explicó que lo que habían hecho era, ¿no? Que habían tomado, o sea, como una fotografía durante 7 segundos, pero que luego en postproducción iban cortando tres fotogramas, ¿no? Entonces allí se me ocurrió, dije, ah, ahí está la solución. Entonces, justamente el segundo semestre, creo, ya no recuerdo bien, tuvimos una docente que se llama Ligia de Andrea, que ella veía, ¿no? Un poco como nos sentíamos frustrados en la universidad, que si bien hacíamos prácticas, no teníamos muchas oportunidades, y nos dijo, no, o sea, usen mi materia para lo que quieran hacer. Entonces, ni corto ni perezoso, armé un proyecto, ¿no? Y escribí un guión, hice un storyboard, armé el proyecto, y me fui a tocar las puertas de una ONG que se llamaba CINCA, el Centro de Integración de Medios de Comunicación Alternativa, que lo había fundado Alfonso Gumucia, ¿no? Entonces, al ver el proyecto, o sea, lo que queríamos era prestarnos su cámara para poder, ¿no? Y luego la editora que ellos tenían para poder hacer la animación. Entonces, al parecer, el proyecto, como lo había armado, les gustó y nos ofrecieron darnos un espacio ahí en la ONG. Y de esa manera hicimos, ¿no? Nuestro primer corto animado. Y a partir de ahí fue que empecé a autoformarme. El 2001 tuve la suerte de dar con unos textos de Rodolfo Sáenz Valiente, que ha sido un maestro de la animación argentina, y logré comunicarme con él, ¿no? En aquel tiempo, y me pasó a compartir, ¿no? Mucha más desinformación, o sea, por eso que considero a Rodolfo Sáenz prácticamente mi maestro, porque él ha sido el que me ha orientado y me ha guiado, ¿no? En todo ese proceso, y bueno, y bueno, como acá en Bolivia nunca ha existido un centro de formación de animación, entonces descubrí que al dar talleres aprendía más, ¿no? O sea, porque me motivaba a investigar y a prepararme, ¿no? Para ir resolviendo. Entonces, en ese proceso de preparar un taller para darlo, aprendía muchas más cosas, y y en el transcurso del taller, ¿no? Los mismos chicos empezaban a preguntar sobre una y otra cosa, ¿no? Recuerdo que hablábamos de lip sync y yo me metí en el lío, entonces ya, vamos a hacer lip sync, entonces tenía que resolverlo y me puse a investigar y investigar, entonces los mismos talleres me motivaban a seguirme autoformando, ¿no? Entonces por eso digo, nunca, no he estudiado animación, sigo aprendiendo, sigo aprendiendo, sigo aprendiendo, ¿no? Ah, y de ahí justamente viene que te animas a ser docente. Sí, sí, o sea, en cierto sentido creo que sí, ¿no? Porque esa búsqueda, como no tenía la posibilidad aquí de poder salir a estudiar afuera, o no había quien enseña acá, entonces el preparar y tratar de ser, o sea, una de las ventajas creo que tienes cuando te autoformas es que, alguna vez lo he dicho, ¿no? El mejor docente que he podido tener he sido yo mismo. ¿Por qué? Porque yo no me podía engañar a mí mismo, ¿no? Es decir, o sea, cuando tú estás en el colegio, en la universidad, agarras y dices, ¿no? Ah, me vale, ya, bueno. No, o sea, voy a hacer trampa en el examen, no me importa, con tal de que me ponga mi nota y me apruebe, ¿no ve? A veces suele suceder.
pero cuando tú te autoformas, entonces no puedes agarrar y decir, yo mismo me voy a hacer chanchullo, ¿no? Entonces, o sea, por eso me obligaba a tratar de aprender. Y sobre todo porque cuando dabas las clases y conocí a esta gente que estaba muy entusiasta, con muchas ganas de aprender o descubrir cosas, no podías quedar mal, ¿no? Entonces, yo por lo menos en mi caso me obligaba a esforzarme el doble para tener todas las respuestas posibles a las preguntas que me vayan a hacer, ¿no? O sea, sin engañarles, ¿no? Entonces, como te digo, o sea, por ejemplo, en esto de que me metí, ¿no? En el libro, sí, vamos a hacer lip sync, perdón, tuve que, tuve que no solo aprender el lip sync como lo hacía, sino readecuarlo para que se adecue a nuestro idioma, ¿no? Porque toda la información que había obtenido era sobre, o sea, sobre hacer lip sync en inglés, ¿no? O sea, bueno, odié un poco, ¿no? Esta parte, o sea, como dije, por ejemplo, con los documentos, con esta información de Rodolfo Sáenz Valiente, fue porque en el 2001, acá en La Paz, solo había un café internet que estaba en la Casa de la Cultura, ¿no? Y cada hora de internet era 20 bolivianos, o sea, que no era barato para esas épocas, ¿no? O sea, que imagínate, el dólar era cuatro bolivianos, entonces más o menos cada hora de internet te salía $5. Entonces cada que podía conseguir reunir mis 20 bolivianitos, me iba al café de internet allí en la Casa de la Cultura con mis cajas de disquetes, ¿no? Entonces, así toda la información que encontraba, descargaba, o sea, veía algo animación y lo descargaba, animación, descargaba, ¿no? Entonces, una vez ya en la tranquilidad de mi casa, iba revisando todo lo que iba descargando, lo que veía útil lo guardaba o lo procesaba, lo que no me era útil lo desechaba, ¿no? Entonces, de igual manera ha sucedido, o sea, algo parecido ha sucedido, ¿no? Cuando me he metido en el libro este de Libsyn, que tuve que aprender y readecuar, y hasta que llegué a una frase que me abrió las puertas, que me dijo, no, que es un proceso fonético, entonces trataba de recordar fonético, dónde he aprendido fonético, y he empezado a revisar mis libros de universidad y de los primeros años, donde me hablaba del lenguaje fonético, y aquí está la solución, y allí recién pude readecuar, ¿no? Y modificar de acuerdo. Y es algo que hasta ahora uso, ¿no? Que me funciona y me sirve. Bueno, ya acabaron las preguntas. ¿Tienes algo que agregar, Iván? Ay, perdón, tanto hablar se me seca la garganta. Sí, sí. Ah, bueno, mira, la animación en Bolivia, o sea, no te niego, hay mucho talento, hay mucha gente, cada vez crece más, o sea, no al principio parecíamos que éramos muy pocos, no era, era muy difícil acceder a la información, hoy en internet ya te abre, no todas las puertas, o sea, no inclusive puedes agarrar tutoriales y autoformarte, no, pero necesita de mucho rigor y de mucho compromiso, ¿no? O sea, no solo es el tutorial que te has aprendido, no solo es manejar un determinado programa, no, o sea, evidentemente depende de qué quieres hacer o qué quieres dedicarte, y si solo quieres ser animador y esperar a que alguien te contrate, bueno, es una opción, ¿no? Pero si quieres que la animación progrese, evolucione, eso tienes que hacerlo desde un punto de vista de realizador, de gestor, de productor, de guionista, como quieras llamarlo, ¿no? Porque necesitamos generar proyectos. O sea, evidentemente una buena salida comercial es vender servicios, ¿no? Es un modus vivendi que puedes hacer, ¿no? Obtener así para vivir de esto, pero creo yo que, o por lo menos desde mi punto de vista, no, la intención es que en algún momento hagas tus propias cosas, ¿no? Y para ello tenemos que modificar y cambiar, ¿no? Eso, o sea, volvernos realizadores, volvernos productores, gestores,
guionista, lo que sea, ¿no? Entonces, ese es el camino que creo que la animación tiene que seguir, ¿no? O sea, es como cualquier cosa, ¿no? O sea, si no hay emprendedores, o sea, puedes tener trabajadores, pero, o puedes tener obreros, ¿no? Pero si no hay un emprendimiento que, que canalice ese esfuerzo, entonces es muy difícil, ¿no? Creo que esto es un consejo muy importante que espero que llegue al público adecuado para que ya empiecen a animarse a justamente hacer la animación, porque la animación es un negocio artístico, se podría decir. Bueno, cualquier cosa artística en sí es un negocio, ya sea hacer pintura, hacer dibujos, no, no hay que verlo como solo algo artístico y algo muy de nicho, hay que verlo como algo que tiene un público objetivo, que puedes agarrar y que puedes vender, ¿no? Y bueno, muchas gracias por llegar hasta el final. Muchas gracias, Iván, en serio, por aceptar esta invitación y casi estar aquí hablando 2 horas, 1 hora y 45 sobre esto. En serio, muchas gracias por aceptar la invitación, en serio. Espero que te vaya muy bien con los proyectos. Y bueno, voy a abajo poner tus redes sociales y las redes sociales de algunos de esos proyectos que estén salidos. Y gracias a ti, internauta, por escuchar hasta el final. Y hasta luego.